Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a la red de comunicación regional. Hay un escritor que en verdad no sabemos si existió, ¿no es cierto? Un tipo muy famoso que recogió todas sus reflexiones en un libro que se llama El arte de la guerra, ¿no? El señor se llamaba Sun Tzu. Sun Tzu, en esta obra, en este libro, es un general chino, digamos, un militar chino que, como les digo, no se sabe si existió, pero Sun Tzu se hizo famoso porque recopilaron todas sus ideas, sus pensamientos en un libro que se llama El arte de la guerra. Y una de las frases de este libro que me llamó mucho la atención era la siguiente, ¿no? Él decía, la mejor victoria es vencer sin combatir. Y cuando yo me pongo a pensar en esta frase, adivinen en quién pienso, a quién recuerdo. Bueno, la primera persona que se me viene a la cabeza es Pedro Castillo. Pedro Castillo en este momento está acumulando puntos, se mantiene incólume, tranquilo, hasta relajado, diría yo, aparentemente, mientras Bellido, Cerrón, Bermejo, Boluarte y otros veintitantos, 30 congresistas se encargan de desesperar a la oposición y a la derecha, ¿no? Salen a decir que van a nacionalizar, que ya es momento de expropiar, que por el pueblo, que para el pueblo, hacen que el dólar suba, lo cual, amigos y amigas, esto no es una broma, a ustedes, todos ustedes que viven en regiones, en provincias del país, esto no es un problema de Lima, esto no es un lío de blancos. La cosa está muy mal. Cada vez que el dólar sube, a pesar de que el Banco Central de Reserva tiene que intervenir, ¿no es cierto?, comprando dólares para que no suba mucho el precio del dólar, a pesar de esa intervención, ayer el dólar volvió a tocar récord, volvió a batir récord, ¿no? Esto cerró en 4.12 soles el dólar. Los alimentos siguen altos, el gas definitivamente no va a bajar gracias a este subsidio del Fondo de Estabilización de Precios. Pero mientras todo este ruido ocurre abajo, ¿no es cierto? Y estos líderes más radicales aparentemente gritan y desesperan, repito, desesperan a la derecha y a la oposición, el señor Castillo se mantiene en esta especie de nube, ¿no? Si Bellido dice vamos a nacionalizar y a expropiar o recuperar, Castillo dice no, pero esperen, esto es por el pueblo, respetando la ley. Cuando Cerrón decía que iban a cerrar el Congreso, Castillo decía, no, no está en nuestros planes cerrar el Congreso, la lucha es del pueblo, decía, si el pueblo, ¿no? Si Bellido decía, el gabinete va a continuar así y así se quedará, Castillo no deslindaba de él, no rompía con él, decía, bueno, el gabinete será constantemente evaluado. Castillo gana sin combatir, vence sin combatir. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto? ¿No? Y las dos teorías que se han planteado en este nivel es, no, Castillo está también estresado y tenso y quiere romper con estas facciones filosenderistas, radicales que están en el gobierno. Y la otra teoría es que no, que Castillo está siguiendo un juego, el juego de vencer sin combatir. Mientras otros combaten, mientras otros se pelean, mientras otros hacen ruido, él se mantiene al medio, entre comillas al medio. Pero la única constante, amigos y amigas, y quiero que lo entiendan bien, porque acá tratamos siempre de ser muy objetivos, con mucha prudencia en lo que decimos, pero también con claridad, la única constante, si ustedes se dan cuenta, es que Castillo nunca rompe, ni con Cerrón, ni con Bellido, ni con Bermejo, ni con Maraví, ni con todos los radicales, además que no saben de gestión pública y que lo rodean. No hay otra constante. Si ustedes hacen una línea del tiempo en estos 70 días, casi a 2 meses de gobierno, la única constante, lo único que permanece es que Castillo no rompe con nadie, se mantiene ahí. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque muchos le piden a Castillo que sea un presidente tradicional, es decir, un presidente que gobierna como debería gobernar un presidente, ¿no? Con más formalidad, ¿no es cierto? Participando en los consejos de ministros,
hablando de políticas públicas, hablando de gestión, ¿no? Coordinando con el presidente del Congreso, velando porque el Estado funcione, gobernando, gestionando. Pero Castillo no es un presidente tradicional, Castillo es un sindicalista. Castillo es más parecido a un comunero. Y ustedes me van a entender cuando digo esto no es despectivo. ¿Cómo funcionan los comuneros? ¿Cómo funcionan los sindicalistas? Los comuneros y los sindicalistas funcionan en grupo. En la junta directiva de una comunidad asume la presidencia de la junta directiva el señor Pérez. El señor Pérez sabe que no tiene todo el poder, porque sabe que estuvo el expresidente, que es primo de otro expresidente, y que más adelante va a asumir otro presidente que probablemente sea su tío o sobrino de otro comunero. Los comuneros trabajan en una alianza en la cual hay un presidente de la junta directiva, pero el poder se lo reparten. No gobiernan solos. En los sindicatos funciona igual. El jefe de un sindicato, el presidente de un sindicato, es un primus inter pares, ¿no? O sea, es el primero entre muchos que son iguales. Él va a perder el poder en algún momento y lo sabe. Sabe que hay otros sindicalistas que están pujando por el poder y lo acepta. Y por eso es que gobiernan en esta especie de acuerdos y alianzas de poder entre comuneros, sindicalistas. Esa es la forma de gobierno del señor Castillo. Él nunca va a gobernar en la forma en la que se debe o en la forma en la que espera la gente que gobierne. Él va a gobernar como comunero, como sindicalista, donde se turnan el poder, se dividen tareas, en donde no llega a ser muy poderoso. ¿Cuál es el rol del señor Castillo? La calma y la prudencia de no deslindar, no romper, pero tampoco ser tan radical. Y eso hace que el pueblo piense que el señor Castillo es distinto. Eso hace que el pueblo se siga identificando con el señor Castillo. En el momento en que el señor Castillo sea muy cerrón, cuando Castillo sea muy cerrón, sea muy vellido, sea muy bermejo, la población ya no lo va a respetar, porque va a pensar, ok, Castillo es uno más de estos radicales. Pero si Castillo se pone un poquito por encima, es el juego perfecto. Está venciendo sin combatir. Pero esto es política tradicional, esto es más de lo mismo. Ya de esto hemos vivido mucho, queridos amigos y amigas. Políticos que no trabajan, políticos que no gestionan, políticos que dejan que la economía se vaya, digamos, deteriorando. Y para hablar de eso, de una nueva clase política, de cómo se debe renovar esta clase política peruana, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es el abogado Jorge Lasarte, quien ha fundado un movimiento que se llama Movimiento de Integridad, pero además también es un conocedor de políticas públicas, de gestión pública. Ya está con nosotros Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, disculpa la introducción un poco larga, pero digo, la situación política es muy complicada. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que ha pasado en estos 2 días, ¿no? Esta frase radical de Bellido y esta especie pues, de ablandamiento tan ambiguo de parte del presidente Castillo con respecto al tema de Camisea. Mira, efectivamente, ¿no? La verdad es que preocupa, no sorprende, pero preocupa que el gobierno pretenda renegociar contratos con inversionistas privados a punta de amenazas, ¿no? Yo decía esta mañana que nada de lo que venga detrás de una amenaza puede ser una negociación, ¿no? Puede ser evitar un acto de chantaje, un acto de extorsión, pero cuando alguien te dice o negocias conmigo o te disparo, ya no es una negociación, ¿no? No estás negociando de buena fe tratando de conseguir lo mejor para ti, simplemente estás evitando que alguien te dispare. Lo mismo pasa, es exactamente lo mismo que ha pasado ahora, ¿no? O negocias conmigo o te expropio. Ya no es una negociación en términos de buena fe como requieren las normas de nuestro Código Civil, ¿no? Ya pasa o me siento o me quitan lo que es mío. Difícilmente puede considerarse eso una negociación, ¿no? Ahora, pero acá hay entrando al tema, digamos, que nos reúne, esto es lo de siempre, ¿no? O sea, ya pareciera que nos estamos acostumbrando a tener ministros como por ejemplo, o presidentes como por ejemplo Vizcarra, ¿no? Y otros personajes, Zamora,
¿no? En algún momento el ministro de Justicia también. Estos ministros que salen con este discurso amenazante y siempre usan la mota del pueblo, ¿no? Por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y el pueblo, la verdad es que ni siquiera entiende de contratos, pero usan el argumento fácil, ¿no? La vieja conocida, esto es por el pueblo, para mejorar las condiciones del pueblo. ¿Es esto correcto? Yo no creo que el pueblo no entienda de contratos, yo creo que el pueblo entiende perfectamente de contratos, sabe lo que es un contrato, el pueblo celebra contratos todos los días. Lo que puede pasar es que quizás la realidad de esta empresa le resulte un poco ajena, ¿no? Que vean, bueno, ¿qué importa que afecten los intereses de esta empresa mientras no afecten los míos? Pero eso termina generando inseguridad en el sistema, ¿no? Ese ataque del gobierno a las empresas termina rehuyendo inversiones. Esas inversiones que van a las regiones, esos inversionistas que buscan crear empresa, llevar modernidad y llevar desarrollo a las regiones, lo van a pensar dos veces antes de hacerlo en un entorno en el que tienen un gobierno amenazante que ataca constantemente a la empresa privada, ¿no? Creo que va por ahí el tema, no es no entenderlo, sino ser empático y darse cuenta que lo que le pasa a la gran empresa le termina afectando al ciudadano más pequeño y al empresario más pequeño, porque todo lo que repercute arriba termina de alguna manera cayendo, ¿no? Ahora, ya pasando, digamos, al tema más general, ¿no? O sea, en este caso concreto de, de Castillo, digamos, y Bellido, y la inversión privada, eh, digamos, hay consecuencias muy concretas, ¿no? Se está subiendo el precio del dólar, el precio de los alimentos se mantiene muy alto con respecto a otros meses, ¿no? Y digamos, la situación en la población es de incertidumbre, el capital se va. ¿Cómo ves tú, digamos, las siguientes, o sea, las siguientes semanas en este contexto? O sea, Petroperú ya lo coparon. Ahora quieren meterle mano a Camisea. Evidentemente, Petroperú y Camisea son los dos chanchitos, digamos, y las dos gallinas de huevo de oro del Estado peruano. ¿Cuál es el plan de este gobierno, de acuerdo a lo que tú intuyes? ¿Tú hacia dónde hacia dónde crees que están caminando este gobierno, estos líderes, Bellido, Cerrón, Castillo? Mira, yo creo que claramente el gobierno no tiene una agenda clara de hacia dónde ir, ¿no? Creo que tienen algunos hitos o algunas cosas puntuales que dijeron que iban a hacer y las hacen un poco de manera media desordenada, pero no hay un objetivo que apunte hacia el desarrollo del país, que es lo que queremos todos, ¿no? No hay una línea de acción que diga, vamos a hacer esto y esto, y vamos a llegar a conseguir esto. Eso no, yo no veo una estrategia en la que los actores del gobierno estén alineados a conseguir algo. Los veo más enfocados en intereses personales, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de la Constitución, ¿no? Salen a recolectar firmas con una agenda propia que les permita generar cambios como, por ejemplo, la reelección presidencial inmediata, ¿no? Que les busque tener continuidad en el poder para quedarse más tiempo, o que les permita tener inmunidad frente a delitos comunes a presidentes y a ministros. Para eso son los cambios constitucionales, ¿no? O que les permita crear empresas del Estado para nombrar funcionarios que ocupen cargos en estas empresas estatales. Para eso son los cambios en la Constitución. Entonces, no veo una estrategia hacia el desarrollo, veo acciones puntuales enfocadas a tratar de conseguir objetivos muy puntuales que buscan satisfacer intereses personales de las personas que hoy están en el gobierno. Ujú. De acuerdo. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves ya a la clase política que está enfrente de este gobierno? Porque finalmente, a ver, no podemos aguantar 5 años un gobierno que vaya pescando intereses personales, apagando incendios, buscando pequeñas batallas populistas con las cuales supuestamente deje contento al pueblo. Eso nos va a empobrecer. Pero del otro lado de la oposición, ni siquiera llamémosla de izquierda o de derecha, simplemente la oposición responsable en el Congreso, en los gremios, en la ciudadanía, digamos,
como que nos han dejado, entre comillas, en esta especie, ¿no?, de inestabilidad, no saben qué hacer, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol de la oposición política, de las bancadas, de los partidos políticos en el Congreso y en general en el debate público? Mira, yo creo que la oposición en general tiene algo en común, ¿no? Tiene un común denominador, que es todos quieren hacer algo en contra de las cosas malas que está haciendo el gobierno, ¿no? Todos tienen esta intención de sacar adelante al país y enfrentar estas iniciativas, a veces ilegales, a veces inconstitucionales, que lanza el gobierno. El problema que tiene hoy la oposición es un problema de cohesión. Falta un liderazgo que pueda aglutinar a estas fuerzas opositoras en torno a un mismo objetivo. Siento que las fuerzas de oposición tienen cada una su propia estrategia, que cada uno busca atacar por un frente distinto, ¿no? Y en la medida en que esos frentes de defensa no estén articulados y cohesionados, va a ser difícil poder hacerle frente al gobierno. Creo que nos falta un liderazgo. Creo que tenemos desde la oposición una ausencia de liderazgo. Y es el principal problema que tiene hoy la oposición, es líderes claros, que la gente identifique a ellos eh, como líderes, gente a la que la gente esté dispuesta a seguir, ¿no? Creo que eso es el principal problema y la principal carencia que tiene la oposición hoy es una ausencia de liderazgo, José. Ahora, esta ausencia de liderazgo, digamos, al final se traduce en gente que salga al debate público, a la cancha, y que se presente, ¿no? Y tienes razón, o sea, cuando uno ve a los líderes que han estado en las marchas o que han estado un poco asumiendo, ¿no?, el micrófono, ¿no?, de la calle, eran pues los líderes antiguos, tradicionales, con los cuales hay que, digamos, ser respetuosos porque han cumplido su misión, han cumplido su rol, los de Floresnano, Jorge del Castillo, ¿no? Pero claro, los jóvenes y la población están buscando caras nuevas. Hay caras nuevas en política. ¿Ves tú un movimiento político más, digamos, preocupado en el desarrollo del país, en el libre mercado, pero también en la pobreza, en la desigualdad? ¿Hay movimientos de esta naturaleza o nos hemos quedado vacíos, digamos, no hay oferta? Ese es el gran reto, ¿no? Tú ves en la calle y en la gente eh, muchas ganas de salir y actuar, salir y participar, ¿no? El ciudadano quiere hacer algo, dice, quiero defender al país, siento que mi país está amenazado, siento que cuando sale el premier y amenaza a la empresa privada, la gente se indigna, pero no sabe cómo actuar. Cuando hay estas convocatorias para recolectar firmas por un referéndum que es claramente inconstitucional, la gente se indigna y dice, no puede ser, ¿qué hacemos? ¿No? Hay unas ganas incontenibles de hacer algo, pero al mismo tiempo la gente no sabe qué y no tiene cómo canalizar esa fuerza y esa energía. Y los partidos políticos hoy no están cumpliendo ese rol. No hay un partido político con el que la gente se sienta representada y diga, yo voy a canalizar, voy a hacer algo a través de esto. Y ahí es donde empiezan a surgir los movimientos cívicos, los movimientos ciudadanos, que unen a la gente en torno a causas, a objetivos concretos, a causas comunes, ¿no? Entonces, de hecho, una de las iniciativas por la que estamos trabajando nosotros es este movimiento Integridad por el Perú, que busca unir a la gente en torno a causas concretas, ¿no? A causas concretas y que sea gente que comulgue con los valores esenciales de convivencia social, de gobernabilidad, que crea en el respeto, que crea en la libertad, en la igualdad, en el orden, en la transparencia. Buscamos ciudadanos que estén unidos en torno a esos valores y que puedan con su accionar, con su actuar, empujar estos objetivos hasta conseguir las metas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este movimiento y creo que la gente puede, a través de nuestra plataforma, encontrar qué cosas puede hacer para participar activamente en la vida ciudadana y política y no quedarse en la indignación, ¿no?
salir a actuar y no simplemente indignarse. Ahora, ¿cómo canalizas esto? Porque hemos conversado este tema alguna vez, el movimiento Integridad, creo que es parte de un ecosistema, vamos a llamarlo así, ¿no? Un ambiente político en donde cada vez, ojalá, hay más, hay más grupos de gente joven en redes sociales, que primero empiezan haciendo plataformas, luego ya forman colectivos. En Arequipa se acaba de formar un pequeño partido que es el Partido Libertario, ¿no? Igual hay dos o tres iniciativas de gente que dicen, no, vamos a hacer nuestro partido. Y al final esta mezcla entre un movimiento ciudadano y un colectivo que hace, que sale a la calle o que incide, son iniciativas todas que son útiles, pero a veces uno dice, ah, bueno, pero ¿cómo se come? ¿No? O sea, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿tú cómo estás planteando tu hoja de ruta, por ejemplo, del Movimiento de Integridad? ¿Cuáles son las acciones que van a seguir? Yo creo, José, que la diferencia entre partidos políticos claramente son necesarios y que nazcan con solidez, y los movimientos ciudadanos, es que los partidos políticos buscan participar activamente en la vida electoral del país y buscan generar votantes para que los líderes de los partidos políticos puedan llegar al poder a generar cambios. Los movimientos ciudadanos generan unión en las personas en torno a causas concretas. Por ejemplo, esta iniciativa lanzada por Lucas Gersi para recolectar firmas y modificar la Constitución para evitar una asamblea constituyente. Es un movimiento ciudadano. La gente puede participar activamente respecto de esa causa concreta. ¿Cómo? Dice, ¿qué cosa puedo hacer? Bueno, ¿quieres hacer algo para defender el país? Firma el planillón. Empieza por hacer algo tan simple como firmar el planillón. ¿Quieres hacer algo adicional? Bueno, imprime un planillón y recolecta firmas de 20 personas. Lo segundo que puedes hacer. Entonces, no es que no hayan cosas que no se pueden hacer, es que a veces la gente no sabe cómo actuar. La propuesta que estamos lanzando nosotros, la primera propuesta de Integridad por el Perú, es una petición en una plataforma que se llama change.org, que busca recolectar firmas para apoyar al Congreso de la República, darle el respaldo al Congreso, a que modifique la ley de participación ciudadana. Entonces, se busca que a través de estas firmas virtuales, no físicas, el Congreso tenga el respaldo ciudadano suficiente para modificar la ley de participación ciudadana y evitar que el Jurado Nacional de Elecciones pueda convocar a un referéndum para una nueva asamblea constituyente, porque es contrario a la Constitución. Entonces, la gente a veces dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. La idea de los movimientos es darle a la población, al ciudadano, un mecanismo de acción que vaya más allá de la indignación y de la crítica, y de escribir posts en redes sociales y de criticar en Facebook o en chats. Es actuar de una determinada manera, ¿no? La firma de las personas puede tener muchísimo valor y a veces no somos conscientes de eso. Perdón. Ahora, entonces, acá hay un tema, una batalla concreta que es el peligro de la Asamblea Constituyente. Solo para terminar. En el caso de la Asamblea Constituyente, ya Bermejo, Boluarte están utilizando tiempo, además de trabajo, fondos públicos, ¿no? Y realizando funciones que escapan a su rol, ¿no? A su rol de congresistas, de gestores públicos, digamos, ¿no? Ahí la ciudadanía, además de firmar este planillón y entender los problemas que tiene la Asamblea Constituyente, también debería ser consciente de que sus políticos están llamados a gobernar, o sea, a cumplir su rol como congresista, a representarlos, a fiscalizar, a legislar. Solo para terminar, en el caso de la Asamblea Constituyente, ¿qué le podrías decir tú a la población que nos está escuchando en regiones, sobre todo? ¿Por qué no deberían firmar el planillón de Bermejo? Y sí deberían firmar, o en todo caso no firmar nada, ¿no es cierto? Pero sí deberían firmar el planillón de no a la Asamblea Constituyente que está planteando Lucas Gersi. El tema de la Asamblea Constituyente es el riesgo que genera una nueva constitución. Los países suelen tener una constitución, es un acto que aparece, es como una partida de nacimiento, aparece cuando el país nace, aparece una constitución.
Los países del mundo suelen tener una constitución y se le introducen cambios. En el Perú hemos tenido ya 12 constituciones. 12. Es más o menos, en 200 años de vida republicana, es más o menos una constitución cada 15 años. La crítica que hace el partido de gobierno hoy es que la constitución del 93 tuvo a unos promotores cuestionados por corrupción, ¿no? Cuestionan al fujimorismo, dicen, esa constitución del 93 fue hecha por Fujimori, un corrupto. Y sin embargo, la constitución que están promoviendo hoy también está promovida por Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, y por gente ligada a Sendero Luminoso. O sea, es una constitución que nace promovida por personas vinculadas al terrorismo y a la corrupción. ¿Qué nos asegura que esa constitución va a ser mejor que la anterior? ¿Qué nos asegura que no se va a cambiar en 15 años? La pregunta es, ¿qué cosa se quiere cambiar en la constitución? ¿Para qué se necesita una nueva constitución? Y ahí es donde uno tiene que ser muy suspicaz y decir, ¿qué cosa es lo que me quieren cambiar en la Constitución? ¿No? Porque si lo que se quiere hacer es que el presidente se pueda reelegir, como ya lo han dicho, Bermejo diciéndole que no se querían ir del poder, eliminar el Tribunal Constitucional, que es un organismo de control de legalidad en el país, eliminar al Defensor del Pueblo, permitir que se creen empresas estatales ineficientes, eliminar la propiedad privada, limitar el retiro de fondos en los bancos, limitar la posibilidad de comprar dólares. Y todas estas, una serie de acciones que hoy en la Constitución se protegen, podrían el día de mañana verse en riesgo si es que cambiamos todas las reglas de juego, ¿no? Eso es lo que hay que pensar antes de firmar un planillón para cambiar la Constitución, creo yo, José Ignacio. De acuerdo. Nada, muchas gracias, Jorge, por la conversación, por la entrevista. Ha sido un gusto. Esperamos de verdad que el movimiento de integridad siga creciendo, que se junten más jóvenes, que se sume más gente. Creo que hay un primer momento de atomización, ¿no? O sea, de que muchos grupos y líderes tienen que salir a armar este tipo de plataformas, y luego creo yo que debe venir ese momento de concentración, ¿no? De integración, de concentración. Bueno, tu movimiento justamente se llama integridad en los dos sentidos, calculo yo, en temas de integridad humana, de virtud, de valores, pero también en tema de quizás integrar, digamos, y reunir a la mayor cantidad de peruanos, contribuyentes, ciudadanos comprometidos, y espero que le vaya muy bien a tu iniciativa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, José. Última pregunta, ¿dónde te encuentran? ¿Redes sociales, web del movimiento? ¿Cómo es? Hoy tenemos una página web que se llama integridadporelperú.com. Estamos lanzando la plataforma en redes sociales esta semana, pero hoy esa es nuestra plataforma de aterrizaje. Excelente. www.integridadporelperú.com. Así es. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho. A ti, gracias, José Ignacio. Y bueno, por nuestra parte también ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Recuerden, por favor, vigilen a sus políticos, vigilen, no se dejen florear, no se dejen engañar. Quien mucho poder quiere, algo esconde, ¿no es cierto? Quien mucho amenaza, no tiene buenas intenciones, eso está claro. Como dice Jorge Lazarte, amenazar no puede traer luego algo bueno. Cuando ya empezamos con amenazas, vamos a desconfiar un poco más en nuestra clase política, porque esta clase política que nos gobierna lamentablemente está realizando los mismos actos, cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas cosas que nuestros políticos tradicionales. Amenazar, prometer, hablar de manera ambigua, contradecirse entre ellos. Y nosotros necesitamos trabajo, salud, desarrollo, empresa, economía, oportunidades. Eso es lo que necesitan los contribuyentes, los empresarios, los emprendedores peruanos. Nos vemos mañana, muchas gracias, que tengan un buen día. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.